Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde una visión distinta a la tradicional, que es la visión de los delitos, ¿no? Sino que nosotros tomamos como materia prima los riesgos para ser aplicados a partir de su identificación, de su reducción, de su tratamiento y de su recuperación, a partir de lo que conocemos como safety, y que tiene esa característica de ser interdisciplinaria, como es todo el campo de la seguridad. Tratamos tanto temáticas desde la higiene y seguridad laboral, la gestión ambiental, la gestión de emergencias y desastres. Y bueno, hoy no es la excepción y vamos a estar tratando una temática también que tal vez la gente en general no lo toma como algo que estaría relacionado, ¿no? Que es la psicología y las emergencias. Para ello, tengo el placer y el gusto de contar con una amiga y excelente profesional que nos visita, que es Cecilia Foster, que aprovecho y te doy la bienvenida, Cecilia. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. No, gracias a vos por venir, sé que también... Gracias por invitarme. No, por favor. Acá lo peor es tratar de coordinar los días, ¿no? Para poder venir, y eso, bueno, también yo lo valoro, sé que tuviste que hacer un esfuerzo para poder venir hasta acá. Así que voy a aprovechar, te voy a exprimir también, ¿no? Acá estoy para eso. Vos sabés que en el programa anterior, hace un par de programas atrás, estuvimos desarrollando la temática con una amiga en común, la licenciada Laura Triador. Laura Triador, que creo que viste el programa, ¿no? Sí, la vi, claro. Bien. Que hablábamos justamente sobre la relación de la gestión de riesgos y del desarrollo social o la problemática social. Ella justamente lo que hablaba era que la aplicación de lo que es el desarrollo social es durante todo el periodo del proceso de gestión, tanto digamos, cuando se realizan la individualización de los riesgos, la reducción, la respuesta fundamentalmente y la recuperación, ¿no? Sí. Y había nombrado un poco lo que eran los PAE, que después nos vas a estar explicando, que es justamente esa relación con la psicología, ¿no? Primero, contanos, ¿cuál es tu relación desde el punto de vista laboral de tu actividad y justamente con la gestión de riesgos, ¿no? Contanos un poquitito de vos. Bien, bueno, yo en realidad hago psicología de la emergencia, hago psicología clínica también, pero me formé en psicología de la emergencia. Que en realidad la psicología de la emergencia, yo siempre digo que para mí es una rama mucho más relacionada a la emergencia que a la psicología, por lo menos a la psicología tal cual la entendemos nosotros, ¿no? Con la figura del consultorio, el terapeuta, el paciente, el tratamiento, ¿no? La psicología de la emergencia es una psicología comunitaria, más preventiva. Partamos de la base. Sí. A grandes rasgos, nos vas a hacer toda una definición simplemente. ¿Qué es la psicología? Como rama. Qué pregunta, Ricardo. Bueno, la psicología, etimológicamente podríamos decir que es el estudio de la psiquis, ¿no? Actualmente es la disciplina que se ocupa de, asumo yo, estudiar, tratar el comportamiento, los pensamientos, la conducta de las personas. Sí. Y desde ya es algo no digo interdisciplinario, sino que atraviesa todas las actividades. La psicología está presente, ¿no? Está en poder, sí. Por ahí también había prejuicios que cada vez se van cayendo, por decir, que era uno, me acuerdo antes que iba al psicólogo, decía uno está loco, ¿no? Claro, bueno, en realidad la relación de la psicología en la salud mental hacía que, bueno, antiguamente, digamos, aquel que tenía que consultar a un psicólogo porque tenía algún problema de salud mental, o sea. Claro, una patología, digamos, ¿no? Hoy en día la verdad es que está mucho más abierto a las personas para trabajar el desarrollo personal, ¿no? Ahí estamos hablando de lo que es psicología en consultorio. Exactamente. Pero también está la psicología laboral, la organizacional, la educacional, la clínica, hay un montón de variantes. Y la de las emergencias o la de la gestión de riesgo, ¿no? Y la de las emergencias. Y para eso te trajimos. A ver. Mejor, ahí me siento más tranquila. Bien. No, que uno, o sea, también una realidad es que hoy en día se tiende a la especialización, ¿no? Claro. O sea, uno ya no puede estar tratando nada más que saberlo todo y atenderlo todo. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Cómo la relacionamos la psicología con la gestión de riesgos? Bien, bueno, a través de la psicología de la emergencia. ¿Qué es la psicología de la emergencia? Es, como te decía, la rama de la psicología o la rama de la emergencia. Ahora te voy a explicar por qué yo digo que es una rama de la emergencia, que se ocupa de prevenir el desarrollo de patologías postraumáticas, ¿no? Por eso digo que es una disciplina más bien preventiva. Bien. Que trabaja sobre las reacciones emocionales, ¿sí? Las reacciones de estrés, el impacto emocional,
la reacción psicológica de las Cuando personas. te refieres a postraumático, Sí. ¿a qué nos referimos? Bien. ¿A cuando una persona que sufre? Bien, una situación que se llama traumatogénica, o sea, una situación que le puede generar un trauma, que normalmente son los accidentes, las emergencias, los incidentes críticos, los desastres naturales. El vivir una situación límite, por El ejemplo, vivir ¿no? O sea, una situación límite claro. de cualquier tipo, donde la persona tenga miedo, que tema por su integridad física o psíquica, ¿sí? Lo pone en una situación que se llama traumatogénica, o sea que puede generar un daño psíquico, ¿no? Una patología por trauma. Y no solamente en el momento que ocurre, sino también puede ser posterior, ¿no? Sí, normalmente. postraumático hace referencia a lo post, ¿no? Y la Bien. psicología de emergencia lo que intenta, digamos, lo que trabaja es intentar prevenir que eso desarrolle después una cuestión postraumática, tratando de ayudar a las personas a mitigar, a manejar mejor la reacción emocional de la O situación sea, de solamente emergencia. aquellas personas que están expuestas a una situación que puedan llegar a vivir, o una persona común, una familia común, que de alguna manera todos estamos, ¿no? Expuestos a esa situación. Sí, claro. Pero tal vez a nivel, Sí. por decirlo laboral, puede llegar a ser aquellas personas que están mucho más expuestas, me imagino que sí se lo puede ir trabajando previamente. Digo, desde un respondedor de emergencia hasta una persona que... Muy interesante, sí, tu aporte, porque sí, de hecho, podríamos decir como a grandes rasgos que la psicología de emergencia trabaja en esas dos, en bien. esos dos ejes, ¿no? Por un lado, lo que es ayudar a la gente que pasa una situación crítica, manejar mejor la reacción aguda de estrés que va a tener, que es normal tener en una situación de emergencia, pero también trabaja mucho con lo que es el cuidado emocional del equipo de asistencia. A ver, cualquier profesional que trabaja en emergencia, arrancando por la policía, los bomberos, defensa civil, el personal de ambulancias, los médicos, cualquier persona que esté involucrada en una emergencia, digamos, recibe un impacto emocional, ¿sí? Una cantidad de estrés muy importante todo el tiempo por el hecho de tener que trabajar todo el tiempo con el dolor, con la muerte, con la Exacto. pérdida. Si bien ¿no? uno es como que lo tiene asumido porque es su función, yo lo puedo hablar de mi experiencia, a mí me ha tocado Vos sos trabajar bombero. tanto en los atentados de Alamia, la embajada, en Cromañón, y de repente sí había algunas situaciones en las cuales a uno sí, como quedan- respondedor, quedan. muchas veces también sin ser de grandes eventos, No. tal vez cuando íbamos a una intervención en la cual había, por ejemplo, un chico que Un moría, ¿sí? O uno relacionaba también, que yo creo que tiene que ver con esto, bien me lo podés decir vos, ¿no? Con la situación hasta emocional de cada uno, cada ¿no? uno. Sí. Recuerdo una vez que también fue un accidente de una persona que era el padre y el hijo, un accidente de tránsito, y bueno, se me representó a mí la situación, ¿no? Bueno, uno lo vive distinto, ¿no? Es interesante porque mencionaste como casi todas las variantes, se nota que lo has vivido, ¿no? Todas las variantes de impacto emocional para lo que es el rescatista, ¿no? Y profesional de muchas la veces se da emergencia. que tal vez las personas reaccionan distinto, ¿no? A un evento. Algunos se Sí, bloquean. sí. ¿Eso tiene alguna respuesta? ¿Tiene que ver con la personalidad de cada uno, con la situación? No, No en sé. realidad lo que aparece en el primer momento de una emergencia es lo que se llama la reacción amigdalina, que es una reacción absolutamente automática de estrés que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Entonces la persona va digamos, a demostrar una reacción que puede ser congelarse o huir, ¿no? O luchar frente a esa amenaza que se le está presentando. Y eso es involuntario. ¿Es aleatorio, digamos? O Es sea, tal vez a situaciones parecidas uno reacciona de distinta manera, ¿puede darse? ¿O Puede siempre va- darse, no es que es aleatorio, sino que responde a un proceso neurofisiológico que no te voy a explicar aquí porque es muy complejo y me voy a enredar yo explicándotelo, pero, Bien, bien, bien. pero hace relación a cierta como evaluación primaria que hacen estructuras muy primarias de nuestro cerebro en relación a la protección del organismo, Claro. ¿no? A la supervivencia. Claro, por eso el estrés es bueno, ¿no? Porque es una preparación, digamos, frente a un riesgo en el cual Ni seguramente a nivel físico aparecen, ¿no? Esas, Ni hablar. a menos lo que tengo entendido, que por Sí, ahí uno se claro, pone sí. más ágil Bueno, hay para salir corriendo. una descarga de adrenalina que permite una reacción inmediata, ¿no? Como
un recurso extraordinario, se le dice, ¿no? Y, a ver, el estrés es bueno porque es nuestro sistema de defensa. Claro. ¿No? El estrés es eso, es la supervivencia. La cuestión hoy en día con el estrés es bastante compleja, que tiene que ver con, en realidad, con la sobreestimulación de la vida moderna, en el estrés, por eso la gente sufre de estrés. Que también, ¿no? es un tema que trabajamos un montón en los cursos de entrenamiento, el tema del estrés. ¿Y dónde estos cursos, en qué ámbito los hacen? ¿Netamente en lo público o también tiene aplicación en lo privado? No, en realidad en ambos, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. Yo actualmente por ahí estoy trabajando más en lo privado que en lo público. ¿En empresas privadas, digamos? En empresas, mucho en ¿Podés empresas. hablarnos un poquito de eso? O sea, porque tal vez la gente siempre relaciona también esto de los primeros auxilios emocionales con la actuación que puede llegar a tener defensa civil frente... Sí. Pero en lo privado también, sí, ¿no? Está convocando mucho. Ponernos en contexto, o sea, dale. ¿Qué tipo de empresas o qué situaciones? En realidad, digamos, donde yo estoy recibiendo también me están convocando un montón, son en empresas donde por ahí pasa alguna situación crítica, ¿no? Y entonces surge inquietud respecto al manejo de la familia. Por ejemplo, no sé, digamos, un empleado tiene un accidente, ¿no? Y termina gravemente lesionado o fallecido, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí me está pasando mucho que la empresa por ahí me convoca para ver cómo manejar la situación con el grupo de compañeros que queda muy impactado emocionalmente, con la familia, cómo dar la noticia, cómo manejar la cuestión de la comunicación con la familia, ¿no? Entonces, eso hay mucha demanda de sí, porque de no eso. Se considera, en realidad, muchas veces capaz que le dan a una persona que por ahí tiene la mejor buena voluntad de comunicar una cosa así, tal vez con pequeños tips que seguramente, no tips, sino técnicas, que seguramente nos vas a explicar después, se puede hacer y eso realmente me imagino que... Hace una diferencia grande. Hace una diferencia grande. Y si bien por ahí cuando yo empecé con esto, en el año 2010, 2011, el ámbito de aplicación era mucho más el cuerpo de socorros, ¿no? Claro. Me acuerdo haber trabajado con Cruz Roja, con cuerpos de socorros. Yo creo haber hecho un curso de primeros auxilios emocionales. Sí, claro. Ahí cuando nos conocimos, en el 2010 creo que fue. En el 2010, bomberos, ¿no? Claro. Policía también. Bueno, ahora tenemos esta idea también de llevarlo a la policía y demás. Pero hoy en día te diría que estoy trabajando mucho más en lo privado y también capacitando brigadas de auxilio. Por ejemplo, hay empresas que por las características de la actividad están aisladas, ¿no? Claro. Por ejemplo, una empresa petrolera. Las petroleras, claro, las mineras, ¿no? Claro. Y ellos entonces tienen sus brigadas de auxilio internas, ¿no? Que tienen un entrenamiento muy completo, como puede ser cualquier cuerpo de socorros, ¿no? En brigada de incendio, en primeros auxilios. Y ellos también, bueno, me llaman mucho para capacitarse en todo lo que es psicología de la emergencia, adentro de esas industrias. La verdad es que por todos lados. La recepción me imagino que debe ser buena y ahí deben aflorar muchas cuestiones, ¿no? Sí. En los cursos. Sí, claro. sí. Es mucha, la demanda aumentó muchísimo. Lo que habla también de como que la conciencia aumentó muchísimo, ¿no? Se entiende mucho más por qué se usa. Nosotros hablamos muchas veces en lo que son los riesgos laborales, ¿no? Que siempre se toman los riesgos tradicionales, que es alguna, no sé, riesgo físico, electrocución, pero los psicosociales son fundamentales, ¿no? Más teniéndose en cuenta que tal vez una persona que esté estresada, desde situaciones, digamos, cotidianas, ¿no? Que no llega a fin de mes, que no sabe si va a seguir manteniendo el trabajo, problemas que tiene, y eso lo hace mucho más vulnerable a cometer algún accidente o una enfermedad profesional, ¿no? Sí. Y realmente hasta hace tiempo atrás decía, no, esto no se trata que sea, lo psicológico se tomaba como algo así secundario y hasta forma graciosa, por decirlo, y realmente, como bien decís vos, atraviesa todas las cuestiones y... Más con lo que explicabas, que toda persona no sabe cómo va a reaccionar frente a un evento así, que si lo trabajas preventivamente seguro va a ser mucho mejor, ¿no? Vas a poder trabajarlo. A nivel del entrenamiento, sí, es muy interesante
Porque lo que pasa, digamos, con lo que es el auxiliar de la emergencia, que no está preparado en lo que es psicología, en entender su propia reacción de estrés, sus vivencias de estrés, cómo manejarlo. Que lo que suele pasar es como que lo que nosotros decimos es como que se quema rápido, ¿no? Le empiezan a pasar un montón de cosas que no puede manejar, que no las entiende, que lo hacen sufrir muchísimo y muchas veces esa persona se aparta de la actividad porque tiene esta sensación de como que no sirve para eso, ¿no? Claro. Y por todas estas cosas que vos mismo contabas, ¿no? A veces la situación, determinadas situaciones que impactan en algún lugar, ¿no? Esto de, bueno, justo fui a un accidente y era un papá con un hijo, y a mí me pasó que se me reflejó mi situación, ¿no? Claro. Y el tema de todo lo que son las brigadas de auxilio siempre estuvieron muy atravesadas por esta imagen de lo que es el superhéroe. Exacto, ¿no? sí. Que es como que aquel que trabaja en emergencias no le puede pasar nada. Claro. Tiene un mandato, ¿no? Tiene un mandato que tiene que pasar por las situaciones más horrendas sin levantar una ceja. Y eso no es real. No, porque somos humanos. Ante todo son humanos, son personas, y les pasa un montón de cosas. Obvio que están mucho más entrenados que una persona que no trabaja en eso, pero eso no significa que son inmunes. Claro. Y más, poco lo hablo de la experiencia, uno está en el ámbito de todos los días. Yo lo cuento siempre en forma como graciosa. Yo estuve en la brigada de explosivos. Entonces era a ver quién desarmaba la bomba más grande. O sea, uno se pone a pensar ahora, decir, ¿qué hacía yo? Qué locura. Qué locura, ¿no? Yo creo que todo eso tiene su precio, ¿no? Por supuesto. O sea, tal vez en el momento, yo creo que uno se vuelve más técnico en la situación, entonces es como que tiene esa visión que deja lo emocional de lado, pero después lo emocional vuelve, ¿no? Sí. Me imagino que sí. es así. Sí. Bueno, eso que mencionaste también es un concepto muy interesante que en psicología de la emergencia trabajamos mucho, que es la disociación, que es lo que le permite al rescatista que está trabajando, o a la madre que ve a su hijo en peligro. Disociar la parte emocional para poder intervenir en esa situación lo más efectivamente posible, lo más operativamente posible, pero eso, por suerte, no es permanente. O sea, claro. En algún momento se termina ese operativo, esa situación, y la emoción vuelve. Claro. Y ahí, bueno, hay que tratarlo, de alguna manera necesita, aunque sea uno lo tiene que sacar, eso me imagino, ¿no? Y lo que los psicólogos de emergencia trabajamos mucho es a esto, a que puedan, que todos los que trabajan en emergencia aprendan o generen como un dispositivo después del operativo para reasociar toda esta emoción, ¿no? Y que esto se acepte y sea como parte de su trabajo, muchas veces, de su cotidianeidad. Desde la idoneidad también, ¿no? Desde esta preparación tan importante, decís vos, cuando regresamos de una intervención, solo nos juntábamos, mate por medio, y hablando de lo que había, de alguna manera nos sacaba todo, ¿no? Es así. Claro, sí. Y además es importante, me acuerdo también cuando hice el curso con vos, que uno de estos primeros auxilios emocionales, que justamente son primeros auxilios porque lo puede practicar cualquier persona que esté preparada con alguna preparación básica, que tal vez uno parece que no puede hacer mucho, pero está haciendo demasiado, ¿no? Sí. Bueno, te voy a contar un poco de eso, que me parece que está bueno, esto de los primeros auxilios emocionales. Por esto digo yo que la psicología de la emergencia yo la veo mucho más como una rama de la emergencia, porque los concurrentes a las formaciones, a los entrenamientos, no son necesariamente psicólogos. De hecho, son entrenamientos que son abiertos al público, a la comunidad, claro, ¿no? Que normalmente quienes acuden son aquellas personas que trabajan en la emergencia, porque son los que lo usan. Y también, por supuesto, hay psicólogos, pero son psicólogos que trabajan en la emergencia. Claro. ¿No? Y todas las técnicas, por ejemplo, esto de primeros auxilios emocionales, que está bueno, me parece, contar un poco qué es una técnica de psicología de la emergencia que son los protocolos que se usan para asistencia de los afectados. Nos ponemos en situación, por ejemplo, ¿no? Un gran acontecimiento, no acontecimiento, sino un gran evento adverso, llevémoslo, no sé, como ejemplo, Cromañón, la embajada, donde interviene un equipo especializado y tiene ahí frente a ellos a familiares que no saben si fueron víctimas o no.
¿cómo se los aborda? ¿De qué manera se trabaja? Nos quedan 10 minutos, así que tenés tiempo. Bien. No, simplemente como para tener una idea, ¿no? Bien, bueno, todo lo que es acompañamiento y asistencia de familiares es una de las grandes tareas de la psicología de la emergencia. En realidad la idea nuestra, hablo en plural porque los psicólogos de la emergencia estamos todos bastante conectados y trabajamos todos con las mismas ideas, ¿no? Es formar dentro de cada brigada de auxilio que exista la brigada PAE, le decimos nosotros, ¿no? Que es la brigada de primeros auxilios emocionales, que es los profesionales formados en psicología de la emergencia para trabajar con lo que se llama las víctimas ilesas, ¿no? Que son, vos tenés una situación, digamos, un accidente con muchas personas involucradas, los heridos. Históricamente siempre se tomó como prioridad de atención a los heridos, por supuesto, cuando ¿no? se hacen triage, se da prioridad. Se hace el triage, claro. Se lleva, las ambulancias se llevan a los heridos y quedan los ilesos, ¿no? Son aquellas personas que no se lastimaron y que históricamente se las mandaba a casa, ¿no? Como si no les hubiese pasado lo mismo. Y yo siempre doy el ejemplo en los entrenamientos de... por ejemplo, bueno, las grandes catástrofes que hemos tenido en nuestro país, como ser, por ejemplo, el accidente de Once. Y yo les digo, bueno, imagínense haber estado en ese accidente, haber tenido la suerte de no lastimarte y que te manden a laburar. Claro. ¿No? Como si no hubieses estado ahí. En nada, claro. O sea, todo se radica nada más que en el daño físico, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Entonces la psicología de la emergencia rescata eso y... ¿Por qué me vine con esto? Porque en realidad el segundo nivel de víctima que toma la psicología de la emergencia es los familiares y amigos, ¿no? Que normalmente se convocan a las situaciones de emergencia o a los hospitales o a las escenas, ¿no? Con una reacción emocional muy, muy aguda. Y aquí lo que hacemos es el acompañamiento, principalmente toda la parte de la información. ¿Sí? Normalmente la familia lo primero que pide es información. Entonces, bueno, se hace mucho hincapié en eso. ¿Y de qué manera lo abordás? Le decís, a ver, hagan una fila acá y vayan pasando. Sé que no es así, lo hago en forma burda, ¿no? Pero porque tiene que ver mucho el contacto físico, seguramente, tiene que ver. Sí, el contacto, el uno a uno. Depende, en realidad, ¿de qué depende? De los números. Claro. ¿no? Claro. De cuántos somos nosotros, cuántos auxiliadores somos, qué número de familias tenemos, ¿sí? Qué dispositivos tenemos, no sé, yo te diría con lo ideal, yo los llevaría por ahí, me gustaría llevarlos a un lugar apartado donde puedan sentarse, donde se les pueda dar la información, tomarles la información por escrito a cada uno, ¿no? De quién es su familiar y... En el momento que uno, o sea, va manteniendo y va sintiendo ese acompañamiento, ese lugar, digamos, de privacidad en el cual... Exacto, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, claro. ¿no? Eso es lo ideal. En la realidad a veces es como se puede, en los lugares donde al mismo tiempo se está atendiendo a los heridos. Por eso se establecen de los planes o protocolos de gestión de riesgos o gestión de emergencias, hasta se puede prever, ¿no? Sería bueno tener tener un lugar determinado para las víctimas, ¿no? O sea, los familiares para de las los familiares de las víctimas, sí. Y la realidad es así, es tan rápida que ya termina el programa. Hemos llegado ya terminamos, así que vas a estar viniendo en otro programa seguramente, por ahí hablando específicamente digamos, de cómo se puede llegar cómo se lleva a cabo ese abordaje a una víctima, ¿no? O a un familiar de víctima. Que es importante. Yo me acuerdo que le pones una frazada encima y se siente como que se aflojan, me acuerdo que nos decías eso, que es importante. Sí. Para todos aquellos que quieran contactarse con vos, no sé si tenés alguna dirección de mail o algún Facebook o algo que quieran, justamente porque es importante esta labor que estás haciendo desde lo público, desde lo privado también, de los cursos que brindás, ¿no? ¿Tenés algún contacto que nos puedas pasar? Sí, se pueden contactar conmigo a través de Facebook, que mi Facebook es Cecilia Foster, y tiene un logo violeta que es el de Psicología de Emergencia. Bien.
Pero me pueden contactar por ahí, donde Perfecto. ahí normalmente... es el canal de Sí, el canal de contacto con toda la gente Bárbaro, que esté bárbaro. interesada en el tema y demás. Bueno, entonces les recuerdo, Cecilia Foster en el Facebook lo buscan, en logo violeta, y ahí van a poder contactarse con ella, que seguramente les va a dar una respuesta inmediata, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, al y contrario, con mucho gusto vengo cuando quieras. Perfecto, para mí fue un placer y bueno, era una de las que tenía, las deudas que tenía para que vengas, así que ya está casi cumplida. Así que bueno, y a ustedes les agradezco nuevamente el seguirnos, quiero agradecer también como siempre a Canal 22 que nos da este espacio para desarrollar la seguridad desde el punto de vista de los riesgos. Bueno, nos estamos viendo el próximo programa.